El Club Maldito. Nuestra historia se desenvuelve en Wilder, Kentucky, donde yace un oscuro salón de música abandonado, acechando en las sombras junto al retorcido río Licking. En este rincón olvidado, el cantante de música country Bobby Mackey se aventura junto a un agente inmobiliario, buscando cumplir un anhelo que lo consume. Bobby Mackey, un hombre que ha tocado las cuerdas del éxito en el mundo de la música, anhela un retiro de cuerdas más íntimas. Abandonando su trabajo en el despiadado ferrocarril, lleva 12 años de gira, cosechando aplausos y fama, pero anhelando más a alguien, su esposa, Janet, embarazada de su primogénito. Desean echar raíces, establecer un hogar. La mirada de Bobby se posa en el salón de música, un escenario para su particular estilo de country. Visualiza los acordes y los aplausos en el salón, el reflejo de su sueño. Con la gira a sus espaldas, decide adquirir el lugar. No obstante, ignora que este oscuro edificio alberga secretos tenebrosos, más siniestros de lo que podría imaginar. Esa tarde, Bobby regresa con Janet, mostrándole su nueva adquisición. Desde el instante en que la propiedad entra en su campo de visión, ella siente el escalofrío de la presencia oculta. La energía del lugar se desvanece y la inquietud se apodera de ella. Al entrar y explorar en soledad, mientras Bobby recoge sus posesiones, Janet se aventura hacia la cocina, desconociendo la oscuridad que la aguarda. Mientras revisa los antiguos utensilios de cocina, el susurro de una voz femenina, confundida y apagada, surge desde el fregadero. Un grito del más allá, una llamada desesperada del pasado. Janet lucha por comprender las palabras, pero el mensaje se escabulle entre las sombras del tiempo. Su inquietud crece y busca a Bobby con urgencia. Sin embargo, en la penumbra del salón, su voz queda sin respuesta. El silencio del lugar parece devorar sus palabras, dejando solo el eco de lo desconocido en su mente atormentada. Luego, con un pavoroso susurro de la puerta de la cocina, Janet salió disparada hacia el salón de baile. Allí, vislumbró a Bobby, quien avanzaba despreocupadamente desde las puertas principales. Sus labios temblaron al inquirir con quién había estado conversando en la cocina, pero su marido negó todo, insistiendo que estaban completamente solos, excepto por el eco siniestro que llenaba el edificio. Atribuyó las voces a los caprichos de las hormonas en el embarazo de Janet, tratando de convencerse a sí mismo de que todo estaba en su mente atormentada. Sin embargo, la inquietud seguía aferrándose a Janet, tejiendo sombras en su corazón. Aunque su esposo descartó sus temores como meras ilusiones, el tiempo demostraría que ella tenía razón. A pesar de su desacuerdo, Janet hizo un esfuerzo por ser una esposa solidaria, aunque el oscuro edificio la asustaba más de lo que podía expresar. Bobby, sin embargo, no podía apartar su mirada del lugar. Una visión que había tenido, un sueño hecho realidad, lo obsesionaba. Las palabras de Sonari, escritas en sangre, lo impulsaron sin remedio hacia la adquisición del edificio. Firmando el papeleo, Bobby se entregó al abismo que se ocultaba tras las puertas de aquel macabro salón de música. A pesar de la reticencia de Janet, Bobby avanzó con firmeza, adueñándose de la propiedad. Su esposa, a pesar de sus temores, lo ayudó en las tenebrosas renovaciones. Un día, mientras el eco del pasado retumbaba en las paredes, un extraño cruzó el umbral. Se presentó como Carl Lawson, antiguo empleado de mantenimiento de los dueños previos. Lawson reveló que el lugar estaba maldito, marcado por los horrores de homicidios brutales que habían teñido de sangre sus terrenos. Los asesinatos, especialmente en su último año de funcionamiento, habían sido atroces, como un banquete para lo macabro que habitaba en la sombra. Carl compartió su escalofriante relato con Bobby, quien intentó desestimar la idea de que el club nocturno se corrompiera con violencia. Sugería que la música rock podría haber incitado la brutalidad y que un cambio a la música country tradicional atraería a una audiencia diferente, menos propensa a la agresión. Después de una breve evaluación de las habilidades de Carl, Bobby lo contrató como cuidador y personal de mantenimiento a tiempo completo, con la peculiaridad de que viviría en el espeluznante ático del club mientras se llevaban a cabo las renovaciones. Carl y Janet comenzaron a trabajar juntos en la oscuridad y lúgubre propiedad,
estableciendo una extraña relación que se asemejaba a la de una hermana mayor y un hermano menor. Sin embargo, una tarde, Janet inquirió sobre las experiencias extrañas que Caro podría haber tenido en el club, y la respuesta dejó un regusto amargo en el aire. Caro confesó que creía que algo más siniestro acechaba en el club, algo más allá de lo visible, una fuerza que convertía a las personas en bestias violentas. Instó a Janet a mantenerse en guardia y cuidarse mutuamente. Tras esa escalofriante conversación, Caro volvió a sumergirse en la renovación del escenario, mientras Janet, con un nudo en la garganta, regresó a la cocina, sumida en sus pensamientos. Allí, mientras trabajaba, el ambiente se tornó aún más siniestro. Un sonido gutural y espeluznante llenó la habitación, un eco macabro de lo que Janet había oído en su primera visita a la propiedad. Sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando el fregadero comenzó a expulsar una sangre espesa y viscosa. La sangre llenaba el fregadero, como si el propio edificio estuviera regurgitando sus horrores. El terror se apoderó de Janet cuando sintió una garra invisible en su nuca, empujándola con brutalidad hacia el fregadero. Fue un tormento interminable, mientras luchaba por su vida, gritando por la ayuda de Caro. Carly irrumpió en la cocina y encontró a Janet tambaleándose hacia atrás, aterrada por lo que acababa de experimentar. Mientras intentaba relatar su escalofriante encuentro, su voz temblorosa apenas podía articular las palabras. Le contó a Caro sobre la presencia maligna que la había atacado y el sangriento espectáculo en el fregadero. Sin embargo, cuando ambos observaron el fregadero, este estaba impecable, como si nunca hubiera albergado siniestras revelaciones. Ambos continuaron conversando, tratando de entender lo que había sucedido, mientras el aura de miedo se cernía sobre ellos. Llegaron a una escalofriante conclusión: lo que acechaba en las entrañas de este club era cualquier cosa menos amigable, y había adquirido un cariz inquietante y violento. Janet, una vez calmada, rastreó a Bobby y compartió la terrorífica experiencia que había vivido. Sin embargo, Bobby no la tomó en serio, atribuyendo su relato a una especie de histeria o al estrés causado por el embarazo. Además, llamó a Caro para advertirle que no alimentara las preocupaciones de su esposa sobre lo paranormal. Una semana después de estas perturbadoras conversaciones, un oficial de policía llamado Larry Hornsby estaba patrullando la zona de rutina cuando se topó con el club. Observó una figura en el interior, con la puerta abierta, lo que le hizo pensar en un posible intruso. Inmediatamente solicitó refuerzos antes de investigar más a fondo. Acompañado por otro oficial, se adentraron con precaución en el club, armas en mano y linternas apagadas, explorando el local en busca del intruso. La tensión se cernía sobre ellos, pero la inquietante quietud del lugar les erizaba la piel. Sin embargo, ese silencio sepulcral se rompió cuando, de repente, la música empezó a sonar, emergiendo desde el oscuro escenario. Lo que inicialmente parecía ser música de jazz llenaba el ambiente, y los sonidos de la multitud resonaban, con risas y conversaciones que anunciaban su presencia. Los oficiales se dirigieron hacia la fuente de la música, con el corazón latiendo con inquietud. Cuando el oficial Hornsby apartó la cortina que cubría el escenario, un silencio siniestro se abatió sobre el lugar. La música se extinguió abruptamente y la oscuridad se cernió en el club. Sumidos en la incertidumbre, los dos oficiales intercambiaron miradas, sintiendo que algo no estaba en su lugar. Mientras intentaban entender la situación, un sonido perturbador resonó a sus espaldas, la puerta principal se cerró de golpe. A toda prisa, recorrieron el club en busca del origen del sonido, con la determinación de atrapar al intruso. No obstante, tras una búsqueda exhaustiva, no encontraron rastro de nadie, como si el misterio se hubiera desvanecido en la noche. Vale la pena destacar que esa noche reinaba una calma inusual y apenas soplaba el viento. Hornsby, posteriormente, reflexionaría sobre la extraña experiencia, pero se resistió a incluir en su informe la presencia de lo que parecía un espectro. Sabía que sería objeto de burlas o considerado mentalmente inestable. En su lugar, limitó su reporte a la búsqueda de un supuesto ladrón que, en última instancia, no se encontró. Sin embargo, Hornsby y su compañero no eran los únicos testigos de lo ocurrido. 2 noches después, una nueva situación llevaría al oficial de vuelta al club nocturno.
Un trágico accidente en el estacionamiento que resultó en la muerte de una mujer tras chocar contra un poste de luz requería su presencia. Sin medios para cubrir el cuerpo, una misteriosa mujer se le acercó, tocó su hombro y le entregó un mantel. Luego regresó al interior del club nocturno. Una vez completada la investigación en la escena del accidente, varios oficiales acompañaron a Hornsby al club. Intentó agradecer a la enigmática mujer por su ayuda, pero al llamar a la puerta, encontraron un edificio cerrado y desprovisto de señales de vida. Al amanecer, el oficial y su compañero se comunicarían con Bobby Mackey para informarle de estos misteriosos sucesos. Mientras compartían la inquietante historia de la misteriosa mujer que emergió del club nocturno, entregando un mantel y luego se desvaneció adentro como si fuera una camarera, Bobby expresó su sorpresa. Les aseguró que aún no había contratado a ningún miembro del personal, aparte de Carl Lawson, y que tanto él como su esposa estaban profundamente dormidos cuando estos eventos tuvieron lugar. A pesar de la credibilidad de los oficiales, Bobby seguía resistiéndose a la idea de que algo sobrenatural acechaba en su club nocturno. Los oficiales, perplejos, agradecieron la información y se retiraron. Horas después, mientras Carl realizaba tareas de mantenimiento, un inesperado accidente alteró la rutina. Una bombilla se rompió y al bajar las escaleras para buscar más, se cruzó con Janet, quien preguntó por el estruendo. Al explicar la situación, ella lo despidió con amabilidad mientras decidía ocuparse de la limpieza de los cristales rotos en la parte superior de las escaleras. Mientras barría los fragmentos en una pila, un impulso invisible la empujó desde atrás, llevándola al borde mismo de las escaleras. La sorpresa la hizo hiperventilar, pero antes de recuperarse, otro empujón la hizo caer, rodando escaleras abajo. Carl la encontró en el suelo y gritó por Bobby, quien acudió apresuradamente. Aterrada, Janet le contó a Carl que algo la había arrojado por las escaleras. Los tres se apresuraron al hospital, donde se descubrió que la caída había provocado un parto prematuro. Janet dio a luz a una niña que pesaba tan solo 1,15 libras, sumiendo a los nuevos padres en una tensión constante mientras vigilaban a su recién nacida. Las semanas que siguieron fueron angustiosas, pero, contra todo pronóstico, la niña logró sobrevivir. Unas 3 semanas después, madre e hija fueron dadas de alta del hospital. Bobby, aunque estaba físicamente presente, se encontraba emocionalmente adormecido mientras se preparaba para la gran inauguración de lo que él había llamado el mundo musical de Bobby Mackey. La pesada losa de responsabilidad se cernía sobre Bobby, quien sentía que el destino del club nocturno descansaba sobre sus hombros aquella noche, una velada que podría labrar o quebrantar la reputación de su local. Además, las recientes experiencias que habían sacudido a su familia le habían dejado emocionalmente exhausto. A medida que deambulaba entre los clientes, su paciencia se agotaba. El susurro de un cliente hablando sobre fantasmas le llevó al límite. Con determinación, encontró a Carl, quien estaba tras la barra, y le confrontó. Le advirtió que si seguía compartiendo historias sobre fantasmas con los clientes, perdería su trabajo. Bobby no quería oír más sobre ese tipo de tonterías. Necesitaba enfocarse en el negocio para asegurar el bienestar de su familia. No estaba dispuesto a permitir que el salón se ganara una reputación por lo paranormal, algo que él consideraba inexistente. A pesar de sentir la persistente presencia que lo rodeaba y de las conversaciones que había mantenido con Janet, Carl cedió ante la presión de su empleador y asintió en acuerdo. Decidió callar y acomodarse a las expectativas del hombre que le pagaba su salario. Con el paso de las semanas, Carl se trasladó al ático que se había convertido en una suerte de apartamento gracias a su posición como manitas en el mundo de la música de Bobby Mackey. Este nuevo acuerdo implicaba que pasaba las noches allí, solo y con la incómoda sensación de ser más que un simple empleado, como si una fuerza misteriosa lo atrajera de regreso a la propiedad. A menos que tuviera asuntos urgentes que atender, prefería quedarse allí, protegiendo el club y cuidándolo. Una noche, mientras realizaba la tarea de apilar sillas en las mesas alrededor de la barra, se disponía a apagar las luces y retirarse a su loft. Fue entonces cuando un sonido inusual lo hizo girar bruscamente. La visión que se le presentó lo dejó atónito, las sillas comenzaron a tambalear y vibrar, y luego fueron lanzadas en todas direcciones.
Este espeluznante espectáculo llenó de terror a Carl, quien corrió precipitadamente hacia su apartamento, atrincherándose allí para pasar la noche. En las semanas que siguieron, Carl se encontraba en un estado de negación, luchando por aceptar el terrorífico encuentro que había vivido. A pesar de su resistencia, se veía inmerso en una espiral de traumas. Durante este tiempo, se sumergió en el trabajo de limpieza del club nocturno, buscando una vía para mantener a raya sus pensamientos aterradores. En una oscura noche, mientras exploraba el desordenado trastero del club, descubrió una tabla suelta en el suelo. Al levantarla para inspeccionarla y posteriormente reemplazarla, sus dedos se encontraron con un paquete de tela de aspecto antiguo. Curioso, desenredó la tela y se encontró con un antiguo diario en su interior. Las páginas amarillentas y desgastadas se desplegaron ante él. A medida que leía las páginas de ese antiguo diario, descubría que había pertenecido a una mujer llamada Joanna, quien había sido una bailarina en el club durante la sombría década de 1930. La historia de Joanna se desveló ante Carl, su amor prohibido con un músico despreciado por su padre, quien juró matar al hombre antes de permitir que se casara con su hija. El relato de una desaparición repentina y un embarazo no deseado llenó las páginas del diario. Sospechando que su padre tenía algo que ver con la desaparición de su amado, Joanna calculó y tramó un plan siniestro. Envenenó a su propio padre y, después, a sí misma. La última entrada en el diario proclamaba su destino de deambular por los pasillos del club por toda la eternidad, aguardando el regreso de su amante. Al terminar de leer el diario, Carl yacía en su cama, inquieto por las revelaciones que había descubierto. La tormenta rugía tanto fuera como dentro del club, y la lluvia golpeaba las ventanas con furia mientras los relámpagos destellaban y el trueno estremecía la estructura. De repente, Carl se despertó, ahogándose y tosiendo, incapaz de recuperar el aliento. La habitación se llenó de destellos de luz mientras el trueno sacudía el club y la lluvia azotaba las ventanas tras de él. Con esfuerzo, logró recuperar el aliento, pero el miedo no lo abandonaba. Después de unos minutos, la luz se extinguió, sumiendo al club en la oscuridad total. Como hombre de mantenimiento, Carl sabía que debía arreglar la situación. Carl, con la linterna en mano, avanzó por el oscuro sótano. Su mente inquisitiva lo llevó a tropezar con un pestillo que, hasta ese momento, le había pasado desapercibido. La luz intermitente de los relámpagos y su débil linterna desvelaban lo que parecía ser un pozo en las profundidades del sótano de Bobby Mackey's. Era una revelación inquietante. Carl, con una mezcla de temor y curiosidad, decidió abrir el pestillo. Mientras los destellos de los relámpagos iluminaban fugazmente la escena, observó el misterioso pozo. Las sombras danzaban y el lugar emanaba un aire viciado que parecía impregnar sus sentidos. La inquietud se apoderó de él mientras contemplaba la oscuridad que yacía en las profundidades del agujero. Cuando Carl intentó cerrar el pestillo y regresar a su tarea original de restablecer la electricidad, algo lo detuvo en seco. Frente a él se alzaban dos figuras espectrales, apenas discernibles en la penumbra, pero su presencia parecía amenazadora, enviando escalofríos por su espina dorsal. Retrocedió, sintiendo una opresión en el pecho mientras su corazón latía desbocado. El silencio se rompió cuando los pasos se acercaron y los lamentos de una mujer resonaron desde las profundidades del suelo bajo sus pies. Se dio cuenta de que estaba de pie directamente sobre el pozo. La sensación de una entidad oscura alcanzándolo lo abrumó y la oscuridad lo envolvió en un abrazo helado mientras perdía la conciencia. Cuando recobró la vista, era el amanecer y corrió escaleras arriba en busca de ayuda. Regresó minutos después con un frasco de agua bendita, creyendo que si la vertía en el pozo, podría protegerse de cualquier mal que acechaba en las profundidades. Con determinación, realizó el ritual y regresó a sus deberes laborales junto a Bobby. Sin embargo, su acto no pareció surtir efecto en las siguientes 3 semanas. El cambio en Carl era evidente. Se volvió más sombrío, colérico y agresivo, un cambio radical de personalidad que desconcertó a Bobby y Janet. El hombre tímido y tolerante que conocían había desaparecido, reemplazado por una figura inquietante. Su humor se volvió impredecible, y Bobby admitiría más tarde que a veces no entendía lo que Carl decía.
Además, Carl comenzó a llevar consigo un crucifijo en un intento desesperado por protegerse del mal que creía que se originaba en el pozo del sótano, amenazando con apoderarse de su ser. Estas extrañas interacciones entre Bobby, Carl y Janet sembraron la discordia en el hogar. Las noches resonaban con discusiones, con Janet convencida de que fuerzas espirituales afectaban a Carl y Bobby, mientras que Bobby consideraba a su esposa y a su empleado como dos personas que habían perdido la razón. Sus argumentos se extendían como una sombra, oscureciendo lo que alguna vez fue una relación armoniosa. Varias semanas después, Bobby decidió que era el momento de expandir su negocio y filmó un comercial para su establecimiento. En ese momento, su amigo Doug Hensley, un periodista, estaba presente con la esperanza de escribir un artículo impactante. Tras finalizar la filmación, mientras conversaban sobre el negocio, Bobby compartió con Doug su preocupación por las conversaciones sobre fantasmas que Janet y Carl no podían evitar. Aunque no creía en lo sobrenatural, temía que tales rumores asustaran a los clientes y afectaran el tipo de personas que acudían a su local. Doug, intrigado por la oportunidad de explorar estas historias, pidió permiso para entrevistar a Carl y Janet sin la presencia de Bobby, con el fin de comprender mejor lo que creían estar experimentando. Carl, durante la entrevista, se mostró directo y sincero. Expresó su convicción de que el lugar estaba corrompido por el mal. Tanto Carl como Janet compartieron sus experiencias, incluyendo el descubrimiento del diario de Joanna, la misteriosa pared en el sótano y las siniestras figuras que Carl había presenciado en una tormentosa noche. Carl, con un aire de determinación, confesó que seguía en la propiedad como cuidador, protegiendo a Janet y Bobby de la presencia malévola que parecía empeñada en retenerlo. A pesar de sus intentos por alejarse, esa fuerza oscura siempre lo atraía de regreso. Doug, inicialmente escéptico, aceptó sus historias al pie de la letra y concluyó la entrevista agradeciéndoles por compartir sus inquietantes experiencias. Al día siguiente, Doug reunió todas sus notas y se dirigió a la lúgubre biblioteca local en busca de información sobre la propiedad, aún escéptico acerca de las experiencias de Carl Lawson. Sin embargo, a medida que profundizaba en su investigación, su escepticismo se desvanecía ante una historia aterradora que comenzaba a emerger. En el oscuro rincón de la biblioteca, se encontró con un antiguo artículo del Kentucky Post que lo atrapó en sus retorcidos relatos. Era un macabro episodio del siglo XIX, datado en 1897. Dos nombres, Alonzo Wallen y Scott Jackson, se destacaban, ahorcados por el brutal asesinato de una mujer llamada Pearl Bryan. El cuerpo decapitado de Bryan había sido hallado cerca de un antiguo matadero y Wilder, su cuerpo sin cabeza, un testigo silente de una tragedia impensable. Pearl Bryan, una maestra de escuela dominical embarazada de 5 meses y medio en el momento de su muerte, tenía una historia macabra detrás. Scott Jackson, un antiguo novio de Pearl, y Alonzo Wallen, su compañero de habitación en la Facultad de Odontología, habían sido acusados de intentar extraer al bebé no nacido, pero en lugar de ello, le habían arrebatado la cabeza. Los rumores malévolos los tildaban de satanistas practicantes, ejecutando un sacrificio ritual en nombre de la oscuridad. La cabeza de Pearl nunca fue encontrada, a pesar de las exhaustivas búsquedas en Kentucky y en las aguas del río Ohio. Los asesinos se limitaron a declarar que la habían depositado en un lugar profundo y oscuro, donde nunca más volvería a ser vista. Antes de enfrentar su propio destino en la horca, Alonzo Wallen pronunció unas últimas y escalofriantes palabras, jurando que regresaría del infierno para perseguir a todos los involucrados en su juicio y revelar el paradero de la cabeza de Pearl Bryan. Los rastros de la investigación llevaron a los sombríos investigadores al antiguo matadero, un lugar maldito donde la historia y la oscuridad parecían entrelazarse de manera inquietante. A medida que Doug Hensley profundizaba en su investigación, el horror que se ocultaba bajo la superficie de la historia se hacía más evidente. La conexión oscura entre el matadero del pasado y el actual mundo musical de Bobby Mackey comenzó a emerger, tejiendo una trama de pesadilla que parecía sacada de los relatos más terroríficos. Las especulaciones, aunque nunca probadas, sugerían que los dos asesinos, Alonzo Wallen y Scott Jackson, habían realizado un siniestro ritual, deshaciéndose de la cabeza de Pearl Bryan arrojándola al antiguo pozo en el sótano que ahora yacía bajo los cimientos del club.
Esta revelación inquietante planteaba la posibilidad de que el edificio estuviera construido sobre un terreno maldito, donde el mal se escondía en las sombras. Documentos de la época también registraban incidentes perturbadores con la policía, que había capturado a varios grupos que realizaban rituales en el sótano. Ofrendas siniestras de sangre de pequeños animales se utilizaban en estos oscuros rituales, ya que creían que el matadero era un portal debido a la sangre que había empapado la tierra durante años. La tubería de drenaje principal llevaba esta sangre al río Licking, creando un vínculo siniestro con la historia sangrienta del lugar. Doug comenzó a tejer una teoría aterradora. Los espíritus de Alonzo Wallen y Scott Jackson rondaban los terrenos del club, inquietos y vengativos. La oscura conexión entre los asesinatos y los eventos paranormales que rodeaban a Carl y Janet comenzaba a tomar forma. La maldición parecía acechar a todas las mujeres embarazadas en el lugar, marcando un patrón siniestro y escalofriante. Cuando Doug completó su investigación y organizó la aterradora historia, sintió la necesidad de compartir su condena con Bobby, Janet y Carl. En una reunión que se llevaría a cabo semanas después, les hablaría de este patrón aterrador que parecía vincular la historia trágica del pasado con las terribles experiencias del presente. El patrón inquietante, en particular debido a las experiencias aterradoras de Janet, se había convertido en una pesadilla persistente que pesaba sobre Doug Hensley. Finalmente, reunió el valor para hablar con Bobby, instándole a tomar medidas al respecto. A pesar de su escepticismo sobre los espíritus, Bobby confiaba en la sensatez de Doug y su conocimiento. A regañadientes, Bobby dio su aprobación para abordar el problema que se estaba desarrollando en su club nocturno. Llevó semanas de preparación, pero los arreglos se hicieron y, en un intento desesperado por traer paz a los espíritus inquietos del club, se trajo a la psíquica Patricia Michelle. Manteniéndola en la oscuridad, no se le proporcionó información previa sobre la historia del lugar, lo que permitiría una evaluación imparcial de la situación. Al llegar, Patricia se reunió con Carl Lawson y comenzó a explorar el club, sin saber lo que le esperaba. Mientras recorría las habitaciones empapadas de historia, Patricia entró en contacto con un espíritu. Averiguó que su nombre era Joe Horner, y lo que le contó arrojó luz sobre la atormentada historia del lugar. Cuando Patricia interrogó a Joanna, la presencia le reveló su triste decisión de quedarse atrás, incluso después de la muerte. Estaba consciente de su propio fallecimiento, pero optó por no avanzar hacia la luz, atormentada por lo que creía que les esperaba en el más allá. Patricia Michelle compartió sus sombrías conclusiones con los presentes. Creo que hay espíritus que habitan en el establecimiento de Bobby Mackey, y creo que han elegido quedarse aquí en lugar de enfrentar lo que creen que les aguarda en un lugar donde arderán por toda la eternidad. La inspección del sótano reveló otro horror inimaginable. Patricia pidió que se abriera la tabla en el suelo, revelando un pozo profundo. Mientras miraba hacia abajo, la psíquica dejó escapar un jadeo horrorizado y anunció aterrada que allí se encontraba la cabeza de una mujer. La visión la abrumó, y un espeluznante ataque de náuseas la dejó tambaleándose, confirmando los horrores ocultos bajo el club nocturno de Bobby Mackey. Los eventos que siguieron a la revelación de Patricia Michelle sumieron al club nocturno en una oscuridad aún más profunda. La tensión se combinó con sudores fríos, y el suspense se apoderó de todos los presentes mientras Patricia se retiraba del club. Volvió horas más tarde, ya que solo cuando se sintió físicamente capaz pudo enfrentar a todos y discutir lo que había descubierto. Sentados en la mesa, Janet, Doug y Carl se enfrentaron a Patricia, pero algo estaba terriblemente mal. Carl temblaba incontrolablemente y Janet sintió una presencia escalofriante. Dos sombras se alzaban detrás de Carl, emanando una malicia aterradora que llenó la habitación. Patricia creía que estos espíritus oscuros habían estado oprimiendo a Carl, desgastándolo hasta que pudieran tomar control de su cuerpo, un temor que lo estaba llevando peligrosamente hacia la posesión. Recomendó urgentemente buscar la ayuda de un ministro para romper el vínculo siniestro que parecía envolver a Carl. Tras compartir sus inquietantes observaciones, Patricia se retiró, dejando un escalofriante vacío a su paso. Unos días después, Doug contactó a un ministro pentecostal para que se reuniera con Carl en el club.
Cuando el ministro cruzó el umbral, expresó con inquietud que era el lugar más malévolo que había pisado, a pesar de su experiencia con lugares oscuros a lo largo de los años. Presintió que Carl estaba en grave peligro, al borde de ser poseído por una fuerza demoníaca. El ministro se sentó con Carl en la cocina, mientras una cámara de video registraba la inquietante sesión. Con voz firme, comenzó a orar, sus palabras resonando en la sombría estancia. Carl empezó a retorcerse y a hacer gestos espasmódicos, y cuando se le preguntó su nombre, su respuesta emergió con una voz que no era la suya: «Mi nombre es Alonso, y oro a Dios». Luego, el ministro dio una orden firme a Alonso, exigiéndole que abandonara el cuerpo de Carl. En respuesta, Carl se desplomó de su silla al suelo, convulsionando y gritando desesperadamente. Los otros hombres presentes acudieron al llamado del ministro para rodear a Carl, conteniendo sus violentos arrebatos. No querían que se hiciera daño a sí mismo ni que dañara a otros. Mientras los hombres sostenían a Carl, el ministro comenzó a clamar en latín, un lenguaje que dominaba. Sin embargo, de manera escalofriante, las palabras de Carl se transformaron, pasando del latín al inglés invertido. Pronunció las siniestras palabras natus y natus y, luego 4 palabras más aterradoras: I am Satan. Nadie se daría cuenta de esto hasta que revisaran la grabación más tarde. Tras una hora de intensas oraciones y demandas para que el espíritu abandonara el cuerpo de Carl, este comenzó a gritar de manera inhumana, como si 2 voces se unieran en un grito unísono durante varios escalofriantes segundos. Un viento frío pasó junto a los presentes mientras Carl quedaba en silencio, jadeante. Minutos después, Carl recobró la conciencia, pero no tenía memoria de lo que había ocurrido. Confuso, explicó que cuando despertó, todos lo miraban mientras yacía en el suelo, sin comprender lo que había sucedido. Después del exorcismo, Carl decidió que era hora de seguir adelante. Se liberó de la opresión que lo había atado a la propiedad y volvió a sentirse él mismo. Agradeció a todos los que lo habían apoyado y se despidió en busca de nuevas oportunidades. Por su parte, Janet Mackey, tras vivir experiencias aterradoras en el club, decidió no volver. Optó por quedarse en casa con su bebé, finalmente sano. Sin embargo, antes de concluir esta inquietante historia paranormal, tengo una historia adicional que compartir sobre Bobby Mackey. Hasta ahora, hemos conocido a Paul O'Brien y la historia de la propiedad construida sobre cimientos de sangre, pero tras una exhaustiva investigación, surgiría la misteriosa figura de Joanna. Una vez que fue reconstruido y revendido, el club se sumió en una historia inquietante. Renació como un bar de carretera, pero pronto cayó en las garras del crimen y la clandestinidad, transformándose en un tenebroso antro conocido como Primrose. Este sórdido establecimiento estaba bajo el siniestro dominio de la mafia y su oscura influencia lo convirtió en un caldero hirviente de violencia. A mediados de la década de 1950, el lugar cambió de propietario y también de nombre, adoptando la ominosa denominación de Barrio Latino. Fue allí donde Joanna, una bailarina del club, vivió su trágica historia. Joanna era hija del dueño del club y se enamoró perdidamente de un cantante llamado Robert Randall. Sin embargo, la historia de amor se torció cuando quedó embarazada y Robert mostró un rechazo inusualmente fuerte hacia el hijo que esperaban. El padre de Joanna descubrió su embarazo y se enfureció de tal manera que ordenó el asesinato de Robert. Desolada por la muerte de su amado, Joanna se sumió en una profunda depresión. Eventualmente, en un acto desesperado, terminó envenenándose en el sótano del club, justo encima de donde se hallaba el ominoso pozo. A pesar de los testimonios y la investigación que apuntaban a esta tragedia, la participación del padre de Joanna nunca pudo ser confirmada. El Barrio Latino seguiría operando hasta 1978, cuando una serie de tiroteos y la creciente presión policial forzaron su cierre definitivo. Bobby Mackey adquirió el club en ese momento y hasta la actualidad afirma que nunca ha experimentado ningún suceso sobrenatural en el lugar. Sin embargo, numerosos visitantes han compartido experiencias inquietantes que han llevado a la colocación de un letrero de advertencia en las paredes del club. El cartel deja en claro que el club no asume responsabilidad por los eventos paranormales que los clientes puedan experimentar.
A pesar de no considerarse un creyente, Bobby Mackey ha sido testigo de demasiados eventos inquietantes, lo que ha llevado a cuestionar su escepticismo. Tal vez, el mundo musical de Bobby Mackey esté verdaderamente embrujado y en las profundidades del sótano, bajo el suelo del club, persista un portal hacia el mismísimo infierno. Si existe algún mal que mora en esas sombrías profundidades, tal vez aceche, esperando pacientemente la oportunidad perfecta para desatar su terror sobre los más vulnerables. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar este relato de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra. Relato escrito por Alula.